Buenas tardes tengan todos. Vamos a iniciar con la clase del 25 de septiembre de 2020 de estática. Y bueno, voy a abrir el apunte para ver en qué nos quedamos la clase pasada. Y bueno, la clase pasada vimos dos ejercicios. Les voy a compartir pantalla. Sí. Así que la clase pasada vimos estos dos ejercicios y parece que les dejé un ejercicio de tarea, ¿cierto? ¿Tuvieron dudas con el ejercicio de tarea? La unidad en la que Es lo puede, mismo, igual, dale. ¿es Newton metro o la pudimos haber dejado en Newton milímetro? Es correcto, Newton metro, tanto igual como Newton milímetro, pero es más común dejar las unidades en Newton metro. Pero Ok. bueno, si tienen Newton milímetro, nada más lo dividen entre 1000 para poder obtener Newton metro. Ok, gracias. Sí, vale. Vamos a hacer estos dos últimos ejercicios y el día de mañana pasaríamos a 3 dimensiones. ¿Vale? Este parece que ya lo habíamos resuelto. Vamos a ir con este ejercicio. Así que vamos a ver. Dice así el ejercicio, determine el momento de la fuerza respecto al punto cero. ¿Sí? Y podemos ver que esa fuerza es totalmente vertical, lo que nos indica que lo único que debemos de hacer en este ejercicio es multiplicar por el brazo de palanca. Ese brazo de palanca pues es la distancia horizontal desde la aplicación de la fuerza hasta el punto donde se está estimando el torque, que en este caso es el punto cero. La única diferencia de este ejercicio respecto a los anteriores es que la distancia horizontal no está calculada. Si bien sabemos que de este punto hasta aquí son 4 pies, hace falta determinar cuál es la distancia horizontal de estos 3 pies para un ángulo de 45 grados que de acuerdo a los ángulos internos de líneas paralelas, se sabe que si aquí tenemos un ángulo de 45 grados, un ángulo interno de 45 grados, es igual al ángulo opuesto, en este caso de 45 grados. ¿Sí? De esta manera, podemos estimar que la componente en X será igual a la distancia, que son 3 pads, multiplicado por el coseno del ángulo, porque quiero la componente en X, y ese ángulo es de 45 grados. ¿Sí? Obteniendo este resultado, coseno de 45, ¿cuánto nos da? En total da 2.12. Ok, sería 2.7 multiplicado por 3, nos da 2.12. Apuntamos aquí 2.12 metros, no son pies. Sin embargo, aquí se está moviendo 2.12 metros hacia la derecha,
pero luego regresa a 1 metro, ¿cierto? Entonces, a esa distancia vamos a restarle esta otra distancia que equivale a un pie, perdón. Entonces, el brazo de palanca va a ser los 4 pies más los 2.12 pies menos un pie de regreso, porque aquí avanza 2.2 y luego regresa un pie hacia la izquierda. Entonces, X final, ¿a qué va a ser igual? X va a ser igual a 4, ¿sí? 4 más 2.12 menos 1 metro de regreso, igual a 5.12. Por lo tanto, el momento ejercido por la fuerza, ¿sí?, va a ser igual a la distancia o el brazo de palanca, en este caso 5.12 metros, pies, perdón, multiplicados por la fuerza, y esta fuerza es de 600 libras. ¿Sí? Ese resultado va a ser igual a, ¿cuánto? Daría 3072. 3072 y las unidades serán libras-pies. Pregunta, ¿qué unidades tendría este momento? ¿Cómo qué unidades, profe? ¿Qué unidades, perdón, qué signo tendría este momento? Recordemos que, Positivo, ¿no? Sería positivo. correcto, como es un movimiento antihorario, sería positivo. ¿Sí? Y sería todo para este ejercicio. Es un poquito sencillo. Vamos a ingresarlo aquí al final. Y continuamos con el último ejercicio. Bueno, igual y nos da tiempo hoy también de ver el producto cruz para determinar los momentos. Creo que el que nos falta nada más es este, ¿no? En este ejercicio dice, sí, determina el momento de la fuerza respecto al punto cero. ¿Vale? Y para determinar este momento, primero calcularemos la distancia horizontal, que sería el brazo de palanca para la fuerza vertical, y después el brazo de palanca para la fuerza horizontal, que sería la distancia vertical. ¿Sí? Esta fuerza se va a descomponer en dos diferentes fuerzas. Una fuerza va a ser la vertical y otra fuerza va a ser la horizontal. Fuerza horizontal, fuerza vertical. Entonces tendríamos que fuerza en Y, que sería igual. Sería 300 por el seno de 30. 150, ¿no?
Sí, profe. ¿Y la componente de la fuerza en X a qué va a ser igual? Componente de la fuerza en X. Es 259.8. 259.8, gracias, que se calcula como los 300 por el coseno de 30. Muy bien. Ahora, el momento producido por la fuerza en X, aquí lo vamos a poner, momento producido por la fuerza en X, va a ser igual a la fuerza por la distancia perpendicular. La fuerza, como es una fuerza horizontal, son 259.8, se va a multiplicar por una distancia vertical. Y esta distancia vertical va a ser 45 grados. Bueno, en este caso sería 0.3 por el seno de 45, porque quiero la componente vertical. Es punto 212. 0.212. Y es el mismo en la componente en X. Cierto, porque es coseno de 45, que es básicamente un triángulo que tiene la misma base y la misma altura. 0.212, bien. Entonces, aquí multiplicaríamos por el 0.212. 0.212. ¿Sí? Y aquí el resultado será positivo o será negativo. Noten que cuando es una fuerza horizontal, si yo dejo el punto cero fijo, ¿sí? Y giramos conforme gira la fuerza en X, tendríamos un giro en este sentido, un giro horario. Y el giro horario representa un momento negativo. Por lo tanto, el resultado sería 259.8 por 212 y sería con signo negativo. ¿Cuánto nos da? Menos 55.07. Menos 55.07. Ese es el momento producido por la componente de la fuerza horizontal. Ahora vamos a calcular el momento producido por la componente de la fuerza vertical. Y esta fuerza vertical es de 150 newtons. ¿Sí? 150 newtons, que multiplica al brazo de palanca. Ese brazo de palanca, como consideramos una fuerza vertical, será el brazo de palanca horizontal. Noten que tenemos que descomponer esta dimensión en la dirección de 45 grados en X y sumarle 0.4. Como ya habíamos visto, la dimensión horizontal es 0.212 más 0.4 nos va a dar 0.512. ¿Sí? Multiplicando esto, Es 612, ¿no, profe? 612, ¿cierto? Gracias. Y bueno, antes de multiplicar, veamos cuál sería el signo. Si dejamos el punto cero fijo y giramos en función de la dirección de la fuerza vertical, tendríamos un giro antihorario. Y ese giro antihorario es positivo. Por lo tanto, el resultado del momento será positivo y será 150 por punto 612, que nos Sería da 91.8. 91.8 positivo. Por último, el momento en el punto 0, ¿a qué será igual? A menos 55.07 más 91.8. Y restando a 91.8, 55.07, nos va a dar .73. 36.73, gracias. Y las unidades son newton por metro. ¿Sí? Este está súper fácil.
Bien. Les voy a enseñar a resolver de una vez este tipo de problemas con operaciones vectoriales, que es súper sencillo, y para ello tenemos que generar dos vectores, ¿sí? Ya acabaron de copiarlo, ¿no? Quiero pensar. Ya, profe. Bien. Para poder calcular el momento a partir de operaciones vectoriales necesitamos dos vectores, ¿sí? El primer vector va a ser el vector distancia, ¿sí? Este vector distancia debe de ir desde el punto donde se está aplicando el momento, ¿sí?, hacia el punto de aplicación de la fuerza. ¿Sí? Voy a ponerlo con un color negro, dejémoslo como negro. Negro, ahí está. Entonces, recordemos cómo se obtenían las componentes de un vector. Era punto final menos punto inicial. Este vector vamos a llamarle vector A. En caso de que aquí tuviéramos una letra, por ejemplo, C, sería el vector OC, ¿sí? Pero como no tiene ninguna letra, dejémoslo como el vector A. El vector A va a tener las componentes en X, ¿cuánto? En X va a tener una componente como va desde, suponiendo que el punto 0 es la coordenada 0, 0, 0, será en X punto 4 más punto 212, punto 612, 0.612. Y en Y va a tener una componente vertical que van a ser los 0.212. Ahora en Z, como estamos en dos dimensiones, tomaremos el valor de Z como 0. Listo. Este vector A representa, repito, el vector que une el punto de aplicación de la fuerza y el punto donde se está aplicando esa fuerza. ¿Sí? Además de este vector distancia o vector posición, necesitamos el vector fuerza. Noten que la fuerza está expresada en una magnitud y en una dirección. Por lo tanto, para calcular esa componente en X y en Y, hacemos lo que ya hemos hecho aquí. Fuerza en X es 300 por el coseno de 30 y fuerza en Y 300 por el seno de 30. Ya lo he calculado, ya nada más resta apuntar estos valores, que en X teníamos 259.8, en Y tenemos 150, ¿sí? Y en Z tenemos 0. Ahora, cosas a tomar en cuenta para calcular el momento a través de operaciones con vectores es que aquí se importan los signos. Si la fuerza es negativa en X, hay que ponerle en negativo en X. Si la fuerza es positiva en X, ponerle positivo en X. Y lo mismo también para las distancias. Noten que aquí el vector va tanto hacia adelante, positivo en X, como hacia arriba, que también es positivo en X. Entonces, en este caso están correctas las distancias. Y lo único que vamos a hacer es una operación vectorial o un producto cruz entre vectores. Ese producto cruz va a estar definido por el vector posición, en este caso es el vector A, producto cruz por el vector fuerza, ¿sí? Recordemos que el producto cruz se obtiene a través de un determinante, ¿sí?, donde vamos a tener 9 elementos
El primer elemento va a ser el vector canónico I, el segundo elemento va a ser el vector canónico J, que como es la columna par, va a tener un signo negativo. El tercer elemento va a ser el vector canónico K. ¿Ya todos tuvimos cálculo vectorial? Sí. Bien, entonces les suena alusión, les debe de sonar los vectores canónicos, que son representaciones que indican un vector unitario en dirección del eje X, del eje Y, del eje Z. Ahora que están en álgebra lineal, para el método de cálculo de determinantes, ¿sí? En este caso vamos a calcular el determinante por medio de la regla de Sarrus, ¿sí? O también lo podemos determinar por cofactores, ¿sí? Sin embargo, para determinar el determinante, aunque suene raro, determinar el determinante, recordemos que por cofactores la columna número 2 y todas las columnas pares, es decir, la 2, la 4, la 6, la 8, etcétera, deben de llevar un menos, ¿sí? El cual va a afectar el signo de esas componentes, ¿sí? Primer componente de A sería 612, 0.612. En J vamos a tener 0.212. Y en K vamos a tener 0. Para el vector fuerza, en X tendríamos 259.8, en Y 150 y en Z tendríamos 0 también. ¿Sí? Y observemos qué pasa cuando generamos el producto cruz. Cuando generamos el producto cruz o producto vectorial, para empezar, el resultado es un vector. Este vector va a tener tres componentes I, J y K, en los tres ejes. Si dibujáramos los tres ejes, tendríamos el eje X, el eje Y el eje Z. ¿Sí? En este caso, para este ejercicio en 2D, el eje X representa a la horizontal, el eje Y a la vertical y el eje Z sería el eje que me permite visualizar hacia adentro de la computadora, es decir, sería la profundidad de este dibujo, una profundidad ficticia porque el dibujo se encuentra en el plano, ¿sí? Pero sería, digamos que si pusiéramos el lápiz totalmente perpendicular a la pantalla, sería en esa dirección el eje Z, ¿vale? Entonces, bien, vamos a obtener la componente en I. La componente en I va a ser la multiplicación de, tapo la columna I y sería 0.212 por 0 menos 0 por 150 es 0i. Menos, ahora en J, tendríamos tapo columna J, que es columna 2, 0.612 por 0, menos 0 por 259, 0 también, 0J, y por último, el término en K, y ese término en K, que va a representar la componente en Z, va a ser el siguiente. Tapo columna J y sería 0.612 por 150 menos 0.212 por 259. ¿Sí? Y ese resultado nos va a dar 36
3, que es el resultado que hemos obtenido de este mismo lado, ¿sí? Ahora, podría pensarse que para obtener el vector, lo más sencillo es obtenerlo de esta manera geométrica. Sin embargo, a mí me gusta más operar con vectores porque si ustedes introducen el vector con los signos correctos, aquí no se tienen que preocupar si gira hacia el lado izquierdo, si gira hacia el lado derecho, únicamente el signo del momento se los va a dar el producto cruz, ¿sí? Aquí noten que el producto cruz es un vector. Es un vector que tiene como componentes, nada más en X, 36.73, ¿sí? En X. Ahora, recordando el producto, las propiedades del producto vectorial, el producto vectorial nos va a dar un vector que es perpendicular a los otros dos vectores. Es lógico que si yo tengo un vector 1, ¿sí? Y un vector 2 que que se encuentran dentro del plano, el vector perpendicular del producto punto de ellos dos será un vector que salga de la pantalla, ¿sí? Donde están viendo el ejercicio, que salga o que entre, dependiendo de si es, en este caso, A cruz F o F cruz A, porque recuerden que el orden en el producto cruz sí importa, ¿sí? Va a definir si va en un sentido o en el otro, ¿sí? Así que así de fácil es la determinación de momentos por vectores, ¿sí? Solo que recuerden, si lo calculamos de esta manera, número 1, tomar en cuenta los signos. Y número 2, primero se multiplica el vector distancia o posición, producto cruz por fuerza. Es en ese orden, porque si lo hacen al revés, les va a salir el mismo momento, pero con signo contrario. ¿Vale? Entonces, estas serían las dos consideraciones. Lo copiamos y terminamos la clase.
¿Me avisan cuando terminemos? Pasamos lista nada más. y- Yo ya, profe. Bien. Yo también ya. Va. ¿Cómo vieron el método? Es súper sencillo, ¿no? Nada más hay que tener cuidado aquí. Pero fíjense que para 3 dimensiones es lo mismo. A lo mejor en 2 dimensiones no se nota lo fácil que es esto, pero en 3 dimensiones sí simplifica bastante el esfuerzo de poder de generar todas las componentes en X, Y, Z, tanto para las distancias como para los vectores. Así que en 3 dimensiones solamente se generan vectores, se hace producto cruz y ya, listo. Entonces, el día de mañana vamos a ver cálculo de momentos para 3 dimensiones. Bien. Voy a dejar de compartir. Y pasamos lista. Bien, Godínez Salas Jacqueline. Presente. Gracias. Montoya Ortiz Azael. Presente. Noguera Castillo Arturo. Presente. Ramírez León Ricardo. Presente. Rivas Flores Saori. Presente. Y Telles Montiel José Manuel. Presente. Bien, entonces estamos todos. Nos vemos el día de mañana. Y les pido por favor que para el día de mañana estudiemos cómo calcular, cómo obtener vectores a partir de 2 puntos. Nada más véanse un ejercicio en 3 dimensiones para que los ejercicios de mañana no nos agarren desprevenidos. Y terminaríamos con ese tema para después acoplarlo al sistema de cuerpos rígidos. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bien, entonces nos vemos, chavos, el día de mañana. Que tengan buena tarde. Hasta mañana. Gracias, Hasta profe. mañana. Hasta mañana, profe. Hasta mañana. Hasta mañana.